Queridos hermanos, queridas hermanas, el Señor en su gran misericordia no solo contó a los discípulos unas parábolas para que ellos, según su recto leal saber y entender, las interpretasen, sino que también en algunos casos, como la parábola del sembrador, explicó a los discípulos qué significaban aquellas historias, por así decirlo, en acción de la salvación del reino de Dios, que son las parábolas. Bien, hoy con la parábola de la cizaña que escuchamos ayer sucede lo mismo. Si recordamos, la parábola de la cizaña es aquella historia que contó Jesús del campo en el que había sembrado trigo, pero le van a decir los criados al Señor que junto al trigo ha nacido la cizaña. Y les dice el Señor: esperad a que crezcan juntos, no las arranquéis ahora, porque arrancaríais también el trigo, y cuando crezcan, arrancáis primero la cizaña, la atáis en gavillas y la echéis al fuego. Bien, nos dice el Señor, nos dice el Evangelio: se acercaron los discípulos a Jesús y le pidieron que les explicase la parábola de la cizaña. Bien, pues escuchémosle directamente al Señor qué significa la parábola de la cizaña. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del tiempo y los segadores son los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Bien, la verdad es que son palabras en unos términos bastante fuertes. Nosotros siempre escuchamos a Jesús y escuchamos palabras bonitas, dulces de salvación, y aquí escuchamos una decisión clara del hombre. Tenemos por una parte semilla buena, fruto bueno, pero por otra parte tenemos cizaña, fruto malo. En el campo del mundo se siembra la palabra de Dios, pero en el campo del mundo también el diablo, el mal está presente, y el mal a veces nos seduce y el mal a veces nos aparta de Dios. Y esto no hay que mirarlo en relación a grandes procesos históricos, a la sociedad, porque siempre estamos hablando así de terceros. Mirémonos a nosotros mismos, miremos dentro de nuestro corazón y veamos cómo dentro de nuestro corazón efectivamente ha brotado palabra de Dios, hay una decisión de ser cristianos, hay un deseo de estar cada día más cerca del Señor, pero también, si nos damos cuenta, en el mismo corazón resulta que brotan malos deseos, brota el pecado y hay, por así decirlo, una seducción hacia el mal, una tentación. El diablo nos seduce, nos tienta, nos pone a prueba. El diablo muchas veces viene el mal y nos inclina, nos induce a obrar aquello que probablemente no queremos obrar. Hablar del diablo, hablar de las fuerzas del mal, no es hablar de algo, de una película paranormal o de hechos extraños, es hablar del mal en el mundo. Es mucho peor que lo que nos pueda contar en el cine. Son los motivos por los cuales a veces los hombres nos convertimos en seres los peores de la creación. Muchas veces nuestra crueldad nos distingue precisamente del resto de los animales, que muchas veces no son tan crueles. A veces hacemos el mal por el mismo mal. El mal está muchas veces presente en nuestra vida y somos conscientes de que muchas veces actuamos mal. ¿Por qué sucede esto? Porque no luchamos activamente contra el poder del mal, porque no entramos dentro de nosotros mismos y con decisión nos ponemos a extirpar esas cizañas que pueden brotar en nuestro corazón. Yo creo que la advertencia de Jesús del juicio final, que es una advertencia muy seria y son palabras muy duras, allí será el llanto y el rechinar de dientes, son para nosotros una invitación a ser conscientes de la importancia del tiempo presente que vivimos, una invitación de Jesús a que trabajemos activamente por nuestro propio bien de extirpar esa cizaña
que nos aparta de Dios, y además la cizaña nos hace mal a nosotros mismos, porque el mal no nos produce una ventaja, tal vez nos produce ventajas pasajeras, pero el mal produce mal en sí mismo. Lo sabemos por la experiencia de la historia y de nuestra propia vida. Los conflictos no generan más que situaciones malas. El vinagre no es comparable con la miel. El bien no es comparable con el mal. Y el mal lo que hace es mal y genera mal. Del mal no salen bienes. Pidámosle al Señor fuerza, por tanto, para luchar dentro de nuestro propio corazón, en nuestro propio campo interior, contra esas cizañas, contra esas seducciones del maligno. Pidámosle al Señor fuerza en nuestro combate cristiano por el bien, por la caridad, por la fe, por la esperanza, por las buenas obras. Pidámosle al Señor coraje para combatir todo aquello que dentro de nosotros nos aparta de Él. Y que su bendición nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.